Ahora sí se escucha bien, mejor todavía, espero. Vamos, entonces si no hay problemas en el audio, me quedo tranquilo. La segunda parte de las presentaciones del día de hoy es evaluar la depresión en el adulto mayor. ¿Qué características tiene la depresión en el adulto mayor? Es que si no lo buscas, no lo vas a encontrar. La depresión en las personas mayores tiene múltiples connotaciones muchas de estirpe social, en las que no es que los pacientes adultos mayores expresen sus sentimientos a sus familiares. Otro que muchas veces se presenta con síntomas físicos como problemas de sueño, como falta de apetito, cuando en realidad los pacientes están dentro de un cuadro depresivo. Y también existe un tipo de manifestaciones peculiares, como en el paciente con demencia, donde no se expresa eh, en la forma habitual, sino que hay signos y síntomas que nos pueden orientar hacia un cuadro de depresión en los pacientes adultos mayores con eh, depresión. Entonces, comenzamos primero tratando de entender cuál es la fisiopatología de la depresión. Como en todas las enfermedades médicas, vamos a ver que siempre va a haber un componente genético, ¿no? Es muy común o es el factor de riesgo, es un factor de riesgo que de familiares depresivos o de papá o mamá con cuadros de depresión mayor, eh, hijos puedan tener un cuadro depresivo, una tendencia a desarrollar depresión mayor durante el curso de su enfermedad. Pero para que este componente genético se active o haya una mayor expresión, tiene que haber un impacto eh, ambiental que haga que la depresión comience a desarrollarse. Habitualmente los efectos adversos, muchos de ellos pueden estar relacionados con problemas en la infancia, otros con problemas en el transcurso de nuestra vida, como el estrés, las enfermedades médicas, que tienen impacto no solo por la noticia, sino también por las complicaciones que va a producir o por los medicamentos que vamos a utilizar. Que nos digan que tenemos un cáncer. De todas maneras, hay un impacto emocional en la noticia, ¿no? Que esto puede arraigar en muchas personas con ya el componente genético de predisposición a que su estado de ánimo se venga para abajo. Como que en otras personas que no tengan el componente genético o que sus factores ambientales hayan influido, estas personas con diagnóstico de cáncer afrontan la enfermedad de una manera bastante optimista, bastante adecuada, ¿no? Entonces tiene que ver, es diferente la forma como la actitud que adopta la persona adulto mayor frente a a un diagnóstico inadvertido y que tal vez este diagnóstico de enfermedad va a tener un impacto en el estado emocional. Las enfermedades médicas, por ejemplo, las lesiones cerebrales, las isquemias o las hemorragias a nivel cerebral, se ha visto que la alteración que genera a nivel de los neurotransmisores genera mayor riesgo de depresión en las personas que tienen esta patología con respecto a las que no tienen o algunas otras patologías cerebrales, ¿no? Los medicamentos. Muchos de los medicamentos tienen que ver con lo que es la alteración a nivel de los receptores de dopamina, de serotonina o de noradrenalina. Y como recordamos, el cerebro está en función a estos neurotransmisores esenciales y la acetilcolina, por supuesto. Entonces, muchos de los medicamentos son antagonistas dopaminérgicos o agonistas dopaminérgicos, antihistamínicos, anticolinérgicos, beta bloqueadores, bloqueadores alfa. Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos para controlar la enfermedad también alteran
a nivel cerebral el efecto de la catecolamina sobre los receptores y pueden alterar el estado de ánimo. Efectos sociales, por ejemplo, un adecuado soporte social, el apoyo de la pareja o al contrario, la falta de la pareja, la viudez, la falta de actividad física también son condiciones externas que pueden generar el mayor riesgo de depresión, ¿no? Entonces, todos estos pueden generar un trastorno depresivo mayor, que es lo que está acá. Disease depressional mayor, depresión, enfermedad depresiva mayor. Y estas enfermedades depresivas mayores se van a manifestar de diferentes maneras. A diferencia de los adultos o los jóvenes, donde la expresión de la depresión es más por síntomas afectivos, es decir, me siento triste, no quiero hacer las cosas, te sientes cabizbajo. La depresión en adultos mayores tiene la característica que va a tener un impacto muchísimo más marcado en la parte cognitiva. Tanto así que cuando uno revisa la bibliografía ve que existe un término denominado pseudodemencia depresiva. ¿Qué significa? Que parece una demencia, porque el deterioro cognitivo es bastante marcado, pero no es, por eso es pseudodemencia, ¿no? Lo que pasa es que los signos depresivos o los síntomas depresivos están alterando el estado cognitivo en una manera tan marcada que llega a aparecer demencia, ¿no? Los problemas en las manifestaciones en los adultos mayores se puede dar también en alteraciones a nivel de algunos biomarcadores o daños estructurales a nivel cerebral. Vamos a ver que hay alteración a nivel de los circuitos neuronales. Vamos a ver también disminuciones en el volumen en estos pacientes, volumen cerebral en estos pacientes con depresión, ancianos con depresión mayor. Y también vamos a ver que está bastante relacionada con los efectos inflamatorios crónicos y los problemas a nivel hormonal. Las enfermedades crónicas degenerativas son las que se asocian con mayor frecuencia a estas enfermedades, ¿no? ¿Qué más tenemos que recordar dentro de la fisiopatología de la depresión y que es importante? Que la depresión es una enfermedad. Como enfermedad tiene un componente de daño estructural que amerita que se le preste atención. No es solo que el paciente adulto mayor se siente triste porque no está el hijo. Ah, ya, está deprimido porque no está el hijo. Entonces la solución que venga el hijo. No, así no es. Para que haya un cuadro de depresión va a haber alteraciones a diferentes niveles. Por ejemplo, vamos a ver que puede haber disminución en la cantidad de triptofano, puede haber inhibición o en la recaptación de tirosina, reducción o alteración en la actividad de lo que es la monoamina oxidasa tipo A, alteración en los receptores que pueden ser los receptores serotoninérgicos, pueden ser los receptores dopaminérgicos, pueden ser los receptores noradrenérgicos, pueden estar dañados. La cantidad del neurotransmisor que se pueda producir y la capacidad de activar a los receptores postsinápticos que también se puedan producir. Entonces, como vemos, la depresión no es simplemente está triste porque no está la familia, o está triste o está deprimido porque no está la esposa. Estos son factores condicionantes, pero no es la única causa. Por ende, un paciente adulto mayor con diagnóstico de depresión sí o sí tiene que recibir terapia farmacológica y psicoterapia cuando es diagnosticado de un cuadro de depresión mayor.
porque en la depresión mayor o distimia, esta sí amerita solo psicoterapia. Lo que vamos a ver durante el curso de esta ponencia es la depresión mayor, es decir, aquella que tiene un impacto importante sobre el estado de ánimo de las personas, ¿no? Ahora, las causas por las que se produce la depresión es múltiple. No existe una única causa, pero en el adulto mayor hay causas propias, como por ejemplo el diagnóstico de cáncer, que de por sí el diagnóstico ya es un factor importante, es un estrés emocional importante, y también el cáncer sabemos que tiene dentro de su fisiopatología un proceso inflamatorio crónico, entonces también va a generar disregulación a nivel del sistema nervioso central y va a haber un mayor condicionante en desarrollar depresión. El dolor crónico. Imagínense ustedes con dolor hoy día, con dolor hoy día en la mañana, con dolor hoy día en la tarde, con dolor en la noche, con dolor al día siguiente, ¿no? Entonces el dolor, perdonen un ratito. A ver, entonces el dolor crónico es un condicionante bastante importante para eh, ser uno de las patologías que debemos tener en cuenta en cuanto a lo que es la depresión. Pero también ocurre el efecto inverso, que la depresión lo vuelve más susceptible al dolor en las personas. Uno de los ejemplos clásicos que nos pasa a nosotros es cuando estamos con cólico. Por alguna razón, una indigestión, nos llenamos de gases y estamos ahí con el cólico. Pero si estamos en nuestra casa, tristes, echaditos, ese dolor es fastidioso, ese dolor no nos deja ni siquiera pensar. Pero si estamos en la universidad y estamos con todo el estrés de las actividades que tenemos que hacer, hasta nos olvidamos del dolor, ¿cierto? Entonces, el componente emocional juega un papel importante en cuanto al manejo del dolor, en cuanto a la percepción del dolor, ¿no? Enfermedades crónicas como la artritis, problemas como la apnea del sueño, la pérdida de la audición. ¿Cómo así la pérdida de la audición es un factor que condiciona la depresión? Imaginen que ustedes están en una reunión hablando, compartiendo todas sus cosas y su abuelito, que no escucha bien, no entiende lo que dicen. Entonces, ¿ustedes qué hacen? En forma instintiva, siguen hablando y lo excluyen al abuelito porque no escucha nada. Y el abuelito también se retrae. Entonces, el impacto emocional y el impacto social sobre la persona que no escucha y no puede ser parte de este entorno social juega un rol importante, ¿no? Ya la persona adulta mayor que no escucha bien, tal vez ya no quiera ir con el grupo de adultos mayores que tiene porque simplemente no los entiende, no los escucha, prefiere quedarse en casa, ¿no? No puede escuchar bien la misa, entonces ya no va a la misa donde era algo habitual que hacía. Entonces hay que tratar de ayudarlo a la persona adulta mayor con lo que son los problemas de audición. Enfermedades cardiovasculares como la falla cardíaca. Imagínense que a cada rato ustedes que tuvieran falla cardíaca tienen la sensación de disnea, esta sensación de ahogo, de falta de aire. Sí, de por sí la sensación de ahogo tiene un impacto importante a veces cuando tal vez se han ido a la piscina, se han ido a la playa, por ahí que se han atorado, han aspirado un poco de agua, esa sensación de ahogo es desesperante. Entonces, en el paciente con falla cardíaca que tiene esta sensación, pero no solo un momento, lo tiene por varios días. Entonces, el impacto emocional de la enfermedad es importante.
aquellos pacientes con stroke, demencia o Parkinson que ya tienen daños a nivel estructural, a nivel de lo que es la cantidad de receptores, cantidad y calidad de los receptores y de los neurotransmisores a nivel cerebral es bastante importante. Problemas hematológicos como anemia o el hipotiroidismo también están relacionados a la depresión. Para las enfermedades utilizamos medicamentos y los medicamentos también actúan a nivel de los neurotransmisores, bloqueadores beta, bloqueadores alfa, actuamos sobre los receptores MUN, sobre los receptores GABA, sobre los receptores de acetilcolina, sobre los canales de calcio con los anticonvulsivantes, los relajantes neuromusculares que actúan son antagonistas anticolinérgicos también, antipsicóticos sobre los receptores de dopamina, sedantes, habitualmente también estos sobre los receptores GABA, ¿no? Entonces, vemos que muchísimos medicamentos que utilizamos dentro del o para el manejo de la enfermedad, de las enfermedades, tienen un impacto a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se diagnostica? El gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad o de la depresión van a ser los criterios DCM, el del Manual de Enfermedades Psiquiátricas en su versión revisada número 5, que es la que actualmente está vigente, están los criterios de depresión. Con respecto a las versiones anteriores, no ha habido mucha variación. Sigue siendo la presencia de por lo menos dos o más condiciones esenciales y que el tiempo por lo menos sea más de 2 semanas, excluyendo a aquellos pacientes que tienen patologías agudas como un cuadro de delirium, porque si el paciente está dentro de un cuadro de delirium no se le puede evaluar un cuadro depresivo, ¿no? O que pertenezca a otro tipo de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, los trastornos bipolares, los trastornos de personalidad, que el diagnóstico se hace utilizando los criterios para estas patologías. Entonces, en la depresión nos piden que por lo menos sea 2 semanas, que habitualmente un paciente para que acuda a la consulta médica para un cuadro depresivo tiene varios meses, y que por lo menos tiene que tener uno de los dos signos de los síntomas esenciales. El estado de ánimo deprimido y la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la disminución o pérdida del interés por las actividades habituales. Si antes la persona adulta mayor disfrutaba saliendo de compras y ahora sale de compras y no hay esa sensación de gusto, no hay esa sensación de disfrute, entonces puede estar cursando con un cuadro depresivo. El estado de ánimo deprimido lo podemos preguntar no solo al paciente, que muchas veces, perdón, muchas veces el paciente puede que no te dé una respuesta afirmativa, pero sin embargo el cuidador te dice, doctor, pero mi paciente siempre está llorando. Mi paciente siempre se pone triste cuando se queda solo, o siempre está triste, lagrimeando o sollozando cuando pasa algo o algún evento X, ¿no? Entonces, si el cuidador responsable o la persona responsable del paciente dice que el paciente tiene manifestaciones de depresión o manifestaciones de estar llorando o otros cambios, tenemos que creerle también al familiar. Entonces, lo bueno de los criterios de SM también nos dicen qué es lo que el paciente refiere o lo que un familiar nos reporta. O tal vez el mismo médico, cuando lo evalúa en la consulta, el paciente se pone a llorar y expresa sentimientos depresivos con algunas cosas que estén pasando, ¿no? No solo bastan los síntomas esenciales, sino que necesitamos ver signos indirectos a los cuales son los síntomas físicos, el aumento o disminución significativa del apetito. En el adulto mayor es muy común la disminución del apetito,
en los pacientes jóvenes, los pacientes adultos y adultos jóvenes, es muy común el aumento del apetito. Por ejemplo, ¿están algunos de ustedes, algunas de tus compañeras tristes ahí porque han roto con su enamorado? ¿Qué hacen? Se ponen a comer chocolate, ¿cierto? Comen y comen, están comiendo sus dulces. Los pacientes adultos mayores no hacen eso. El paciente adulto mayor es el que ahora come poquito. El que desde hace 2, 3 meses está comiendo menos y ya no tiene ganas para comer. No solo es que haya perdido el peso, sino que el apetito, que es esta sensación de ganas por la comida, la haya perdido. Entonces no solo pregunten a la persona cuidadora o al paciente, ¿estás comiendo menos? También pregúntale si está comiendo con ganas lo que come, porque muchos adultos mayores nos dicen, doctor, estoy comiendo igual, pero porque me obligan a comer o porque tengo que comer, ¿no? Entonces el apetito ha disminuido, pero sin embargo está consumiendo la misma cantidad porque siente que es una responsabilidad seguir alimentándose. La sensación de insomnio o hipersomnia. En los jóvenes, más común la hipersomnia. Estamos deprimidos, ahí nos hemos jalado el examen de geriatría. ¿Qué hacemos? Preferimos quedarnos recostados, dormir, ¿no? En cambio, en los pacientes adultos mayores, lo más común es el insomnio. O este problema para conciliar el sueño pueden ser los problemas de mantenimiento, es decir, se echan y no pueden continuar con el sueño y a las 2 de la mañana se despiertan y ya no pueden volver a dormir, ¿no? O puede ser problemas de conciliación, es decir, el paciente sigue despierto, es las 12, 1, 2 de la mañana y no concilia el sueño. También puede ser. La sensación de fatiga o pérdida de energía también se presenta en adultos mayores y muchas veces en las personas adultas y adultos jóvenes también se presenta, ¿no? Esa sensación de que nos falta fuerza, que nos falta energía. A veces decimos, no nos faltará vitaminas, que también pasa en los adultos mayores, que vienen a la consulta y nos dicen, doctor, ya no tengo ganas de hacer las cosas, me siento cansado, no me faltará vitaminas, póngame una inyección de vitaminas, ¿no? Piden que le pongan por la vena sus vitaminas, pero en realidad es la manifestación de un cuadro depresivo, por eso es mejor hacerle eh, una valoración geriátrica donde dentro de la evaluación vamos a evaluar cuadros depresivos. La inhibición o agitación psicomotora, esto se refiere a los cuadros de presencia de síntomas propios de la demencia. Por ejemplo, en la agitación son aquellas personas que se vuelven más agresivas, más ofuscadas, que tienen la tendencia a golpear, a pegar, la agitación psicomotora. La inhibición es aquellas personas, por ejemplo, que están sentadas en una silla, no quieren hacer nada, no quieren moverse, entonces la inhibición psicomotora la podemos preguntar de esa manera. Y los síntomas psíquicos, las sensaciones de culpa y baja autoestima y la disminución para pensar y concentrarse. Que cuando es un cuadro depresivo, esto habitualmente es de un inicio más corto, ¿no, doctor? Desde hace 3, 4 meses que ya mi paciente, pues también mi abuelito, mi papá, ya se olvida más de las cosas. En la demencia o en el deterioro cognitivo, la progresión es de años, ¿no? Entonces, existe cierta diferencia de tiempo. Esto es un poquito más nuevo, más agudo, mientras que en el deterioro cognitivo y la progresión a demencia se da en más años. Y las ideas de muerte o intentos de suicidio, que también lo hemos tenido. Cuando era residente de tercer año en el hospital, eh, me tocó evaluar a un paciente con EPOC, oxígeno dependiente. Y este paciente solo tenía movilidad para su casa. Se movía solo dentro de su casa con su balón de oxígeno, ¿no? O sea,
el impacto que tenía la enfermedad sobre el paciente, que ya era dependiente, no podía hacer nada, estas sensaciones de ahogo y demás habían generado un cuadro de depresión. Entonces, ¿qué ideas tenía el señor? Y él ya había pensado cómo suicidarse. Ya había visto que la próxima vez que sus hijos lo saquen de la casa, podía tirarse del carro y así ya había planificado ideas bastante estructuradas sobre cómo suicidarse, ¿no? Entonces, estas ideas también puede que no lo hayan intentado. Lo que tenemos que preguntar es si hay una planificación o ya haya tenido intento de suicidio, una planificación estructurada o estas ideas de muerte sean recurrentes. Lo que pasa es que el adulto mayor, de todas maneras, piensa en morirse, pero es un proceso en el que él piensa que es algo que le va a pasar como parte normal de la vida. O sea, él no va a hacer nada para que se muera, ¿no? Entonces, a veces le preguntamos, señor, ¿ya ha pensado en morirse? Sí, sí he pensado en morirse, ya he pensado que tal vez ya no debas de seguir viviendo porque tengo muchas enfermedades. ¿Y alguna vez ha pensado en quitarse la vida? No, 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 doctor, no, ni Dios lo permita. Yo no haría eso. Entonces, es diferente, ¿no? El contexto es pensar en morirse y otro es pensar en quitarse la vida. Entonces, esta pregunta también hay que tener mucho cuidado. Muchas veces podemos catalogar a un paciente como ideas de suicidio o cuando solo es algo que lo piensa, pues como parte normal del proceso de envejecimiento. Y otra cosa es que estas ideas sean recurrentes, incluso con planificaciones estructuradas de cómo suicidarse. Durante el transcurso de los años se ha tratado de encontrar formas un poco diferentes de cómo evaluar la depresión en los adultos mayores. Entonces, se han generado escalas propias para evaluar características propias de los adultos mayores, ¿no? Tal vez muchas veces se nos puede escapar un cuadro depresivo con la aplicación de los criterios DSM, por eso es que hay autores que han visto como conveniente hacer evaluaciones diferentes, un poco con síntomas, buscando síntomas más al adulto mayor que a la población en general. Ahora, cuando se aplican los criterios DSM, y se aplican en una forma adecuada porque estos criterios, a diferencia de lo que son los criterios en reumatología, por ejemplo, si tienes 7 puntos, eres AR, si tienes 9, eres lupus. Acá no. Esta evaluación es parte de una entrevista psiquiátrica donde las preguntas son dirigidas, son adecuadas, ¿no? No es solo preguntarte, ¿tienes o no tienes? Esto es una entrevista donde al final vas a decir, el paciente si está cursando con tales síntomas o con tales características, ¿ya? Esto es parte de una entrevista psiquiátrica. Mientras que esto sí es una escala en el que tiene o no tiene, positivo o negativo. Por eso es que la escala de depresión de Jesabach, que está basada en otro tipo de parámetro diagnóstico como gold estándar, es la escala más usada y esa va a ser la escala más usada en los pacientes adultos mayores. Pero tiene un problema, que si tienes deterioro cognitivo moderado o severo, no puedes aplicar esta escala porque hay preguntas que requieren pensarla, hay preguntas que requieren que el paciente entienda lo que le estás preguntando, porque si no, simplemente te va a decir sí, no, sin tener una coherencia real, ¿no? La puntuación está basada en puntajes, a más puntajes positivos, mayor riesgo de depresión. Existen varias versiones con las mismas preguntas. Esta es la versión de 30 puntos, la forma original. De estas existe una versión reducida de 15, donde se sacaron las preguntas más significativas, fueron las que se quedaron y se generaron la escala de 15 puntos. Y hay otra escala más reducida aún
pero que ha perdido su sensibilidad, que se utiliza para consultas externas o evaluaciones rápidas, que solo tiene cinco preguntas. Algunas de estas preguntas están en afirmativo y otras están en negativo. Por eso es que no siempre el puntaje es el que corresponde para un lado, ¿no? Por ejemplo, no es que acá todos los unos y para este lado todos los ceros, no. Cada pregunta tiene una correlación. Por ejemplo, dice, ¿está satisfecho con su vida? ¿Esto es bueno? ¿Eso es malo? Ah, ya, si estoy satisfecho con mi vida, si estoy satisfecho es bueno. Ah, entonces no es depresión, 0 puntos, ¿no? Si digo, ¿está satisfecho con su vida? No. Ah, no está satisfecho con su vida, entonces eso es malo, eso es depresión. Uy, le pongo un punto. Y así se van interpretando las preguntas. A más puntajes, más eh, riesgo de depresión. ¿Qué características especiales hay en el adulto mayor? Por ejemplo, es muy común que el paciente ya traiga características personales previas, ¿no? Existen personas que durante su etapa de adulta han sido bastante coloquiales, han sido estas personas amigueras, bastante de un estado de ánimo siempre risueño. Pero también hay pues lo que hemos sido renegones ahí, que nos enojábamos de todo, de un carácter fuerte. Entonces hay una mayor acentuación de las características premórbidas dentro del paciente adulto mayor, ¿no? No es común que las personas mayores expresen su tristeza, no es común que lo encuentres un paciente adulto mayor y que te diga, mira, sí, estoy triste, me pasa esto. Habitualmente el adulto mayor se guarda sus cosas y no lo comparte con los demás. Hay una tendencia al retraimiento y aislamiento social. Esto también el paciente deja de salir a sus actividades habituales. Acá cuando uno es joven, quiera o no quiera, sales, vas a trabajar, aunque estés deprimido, vas a estudiar, vas a la universidad, ¿no? Entonces ya solo cuando la depresión es tan fuerte y tan intensa es que muchas veces deja los estudios por el cuadro depresivo. En los adultos mayores es más común que esta tendencia al retraimiento y aislamiento. Hay una dificultad para reconocer los síntomas depresivos. Eh, Como hay múltiples enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo también la persona es hipoactiva, la persona ya no come tanto, hay problemas cognitivos, entonces no es tan fácil decir estás deprimido que decir estás con tu hipotiroidismo compensado, ¿no? O hay alguna otra patología. El deterioro cognitivo es frecuentemente de presentación en los adultos mayores. La expresión en forma de quejas somáticas y la hipocondría. Esto no pasa en forma habitual con lo que ya les mencioné. Doctor, no me faltará vitaminas porque me siento cansado. Ah, creen que lo que le falta es vitaminas. Y lo peor de todo es que cuando le dices que tal vez está deprimido, no, creen que lo que le falta realmente son vitaminas. No, se quedan con la idea. O el paciente o los familiares nos llaman para una evaluación y nos dicen, doctor, mire, mi paciente ya no está, mi papá ya no está comiendo como antes. Y lo que quieren es que le demos un suplemento nutricional. Pero en realidad no es que necesite el suplemento nutricional, sino lo que necesita es tal vez un antidepresivo como parte de su terapia. Mayor frecuencia de síntomas psicóticos, el delirium y las ideas depresivas. Esto también se presenta en jóvenes, ¿ya? El delirium con síntomas psicóticos, pero en los adultos mayores es muchísimo más frecuente. Los trastornos conductuales posibles como la irritabilidad, presencia de comorbilidades, la polipatología, ya habíamos conversado un poco de esto, de las enfermedades en la depresión. Enfermedad cerebrovascular también. La enfermedad cerebrovascular tiene dos efectos. Eh, la enfermedad cerebrovascular genera mayor riesgo de depresión y se ha visto que los deprimidos tienen mayor riesgo de tener nuevos eventos cerebrovasculares.
O sea, son de ida y de vuelta. Uno se produce, uno tiene riesgo de producir al otro y el otro riesgo de producir al anterior, ¿no? Y la presente polifarmacia, que también habíamos visto que es algo frecuente en adultos mayores y lamentablemente muchos de estos fármacos actúan sobre el estado de ánimo. Una característica que hay que ver en los pacientes con demencia es este tipo de pacientes en el que el estado cognitivo no hace fácil la evaluación, no es fácil preguntarle a un paciente con deterioro cognitivo moderado o severo, decirle, ¿te sientes mal? ¿Te sientes triste? ¿Prefieres hacer otras cosas o ya no haces la cosa como antes porque el paciente no te entiende, no entiende las palabras, no entiende las oraciones que tú le quieres decir? Es por eso que la depresión en la demencia no siempre es algo que lo lleguemos a diagnosticar, porque el paciente puede cursar con síntomas como la agitación diurna, o sea, la agitación psicomotora. Doctor, antes mi paciente no era así, pero ya desde hace unos 3, 4 meses está más agresivo, quiere salir de las cosas, a veces quiere golpear a las personas, entonces la agitación psicomotora tal vez sea la manifestación de la depresión, pero también puede ser la manifestación de la descompensación de una enfermedad o el efecto secundario de un nuevo fármaco. Entonces, esta agitación psicomotora no siempre podemos asumirlo como la expresión de un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, puede haber ansiedad, tendencia al llanto, no te dicen que están tristes, pero el familiar te dice que está llorando y llorando y llorando. O sea, por un lado te dicen una cosa, pero por el otro lado expresan otra. Entonces, creemos aquella parte en la que hay la expresión psicomotora, ¿no? ¿Qué más hay? Lentitud en el lenguaje, demanda excesiva por atención, retraso psicomotor, autoagresiones. Esto también puede ser bastante posible, no solo como autoagresión, como el hecho de cortarse las venas, sino hay autoagresiones en función a su enfermedad. Por ejemplo, nos ha pasado que hay pacientes con depresión que siendo diabéticos ya no consumen su medicación y encima hacen actividades que saben que le va a hacer mal. Por ejemplo, están que comen chocolates, están que comen dulces en altas cantidades y lo que te dicen es, no, ya no quiero seguir viviendo y de algo me tengo que morir. Esa es la clásica, de algo me tengo que morir. Entonces, esa es una autoagresión, porque saben que la enfermedad los puede matar y lo que buscan es que ese evento pase. Entonces no solo es cortarse las venas. Pérdidas de apetito, gritos con un contenido depresivo, despertar temprano, los problemas de sueño y variaciones en el humor. Ahora, este cuadro de depresión en la demencia, existen momentos en los que se puede producir, por ejemplo, puede que este cuadro depresivo sea parte de su propia depresión y bueno, ya dentro de este proceso de depresión se presenta un cuadro de demencia, ¿no? Entonces son entidades separadas. Primero ha ocurrido su depresión y después, pues años después, ha venido un cuadro de demencia. Pero dentro de la demencia, acá, por ejemplo, la más común, la enfermedad de Alzheimer, dentro de los síntomas prodrómicos está la ansiedad y la presencia de depresión. Tal vez por alteraciones en la regulación de neurotransmisores que se dan de inicio, puede ser. Puede ser también por el síntomas o las molestias que el paciente siente y que eso le puede generar angustia. Muchas veces nuestros pacientes nos expresan esta sensación de miedo porque sienten que está cambiando su estado cognitivo, que ya no se acuerdan las cosas como antes, que van perdiendo las cosas, que muchas veces han incluso inundado su casa porque dejaron abierto un caño, se olvidaron y resultó que todo el agua se desparramó, ¿no? Entonces eso les generó ansiedad y preocupación. Entonces, tanto notan el cambio que esto puede generar un cuadro depresivo. Entonces,
¿Cómo se produce la depresión dentro de la fase prodrómica? No lo sabemos, pero sí está reportado que puede haber un cuadro de depresión. Y también se puede dar pues dentro de la depresión dentro del proceso de la demencia ya establecida, ¿verdad? Son diferentes momentos que se puede producir. Algo especial que tenemos que también evaluar, que es el, el riesgo de suicidio. Hay condiciones extras que hacen que las personas adultos mayores tengan más riesgo de suicidio que otras personas. Por ejemplo, se ha visto que las personas que se suicidan más son los varones, o por lo menos los que llegan a ejecutar el acto son los varones, el acto del suicidio. A más edad, mayor posibilidad de suicidio, y mucho de esto porque el impacto de la edad dentro de la funcionalidad, dentro de su capacidad de independencia se va acentuando mientras más años pasan, ¿no? La sensación de soledad también es un factor predisponente. Los problemas mentales y los problemas de abuso de drogas, o drogas en el sentido de sustancias que no debieran de consumir, como el alcohol, la nicotina o las propias drogas, que no es muy común encontrar adultos mayores todavía con adicciones, pero que sí hay, ¿no? Intentos previos de suicidio también nos tienen que poner en alerta, porque puede haber un segundo evento. Tenemos que ver las enfermedades que también ya hemos evaluado, los problemas, eh, sí, los problemas propios de la persona, que muchos de ellos tienen un impacto sobre su estado emocional. Cambios recientes, esto también es importante. El adulto mayor puede entrar en un cuadro depresivo lento, así, ¿no? Su depresión puede estar empeorando y ir en un declinar, pero viene un evento agudo, y este factor, este cambio reciente, puede hacer que todo lo que estaba yendo en forma lenta y progresiva, y que tal vez nos daba tiempo de que en algún momento se pueda diagnosticar, porque ese es el problema, que no lo diagnosticamos, que en algún momento podíamos diagnosticar la depresión por el cambio agudo, el paciente llega a suicidarse, ¿no? Las sensaciones de soledad, o al contrario, de felicidad, y alteraciones en el sueño. Por ejemplo, aquellas personas que ya no duermen por muchos días son muchísimo más susceptibles que otras. Entonces hay cositas peculiares que tenemos que evaluar en los ancianos con riesgo para depresión. Las intervenciones, que es la última parte de de todo el quehacer médico, ¿no? La primera es el diagnóstico y después darle un tratamiento o una intervención al problema que hemos encontrado. Para el tratamiento existen dos tipos de tratamiento: el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En realidad, el orden cómo se debe de tratar a una persona con depresión es primero en el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, a nivel del cerebro hay acá están, ciertos cambios a nivel o de la cantidad de neurotransmisores que tenemos, o problemas a nivel de la formación de los neurotransmisores, por problemas del metabolismo de los neurotransmisores, de la recaptación de los neurotransmisores, o por problemas a nivel de la neurona postsináptica y donde están los receptores donde va a actuar. Entonces, entendamos, la depresión mayor es una enfermedad que requiere sí o sí un tratamiento farmacológico, para tratar en primer lugar de regular todo este proceso que se da acá, tenemos que tratar de regularizarlo. Y segundo, porque el hecho es que si no le damos tratamiento para la depresión, si uno le planea o planifica terapia cognitiva conductual, es decir, voy a enseñarte cómo sobrellevar la depresión, pero el paciente está tan deprimido que no va a querer ir a la sesión porque va a preferir quedarse en casa, ¿cierto?
Entonces, se ha visto que primero, o para poder lograr una terapia no farmacológica adecuada, primero se tiene que iniciar con la terapia farmacológica para que se logre una regulación a nivel cerebral y segundo, para que pueda aceptar el tratamiento no farmacológico. Ahora, el tratamiento no farmacológico o la terapia cognitivo-conductual no lo realizamos nosotros como médicos, lo realizan los psicólogos, lo realizan el personal de enfermería y el personal de asistencia social, porque como hemos visto también esto implica varios elementos dentro de el proceso, incluso el nutricionista y el rehabilitador podrían tener un, un impacto, su terapia podría tener un impacto para sobrellevar o para mejorar la respuesta a la depresión. Entonces, dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la que se realiza con psicología, lo que tenemos que hacer es una reestructuración de las ideas previamente concebidas por el paciente, ¿no? Enseñarle cómo afrontar problemas. Por ejemplo, si el adulto mayor dice, doctor, tengo problemas con mi familia, viven los dos en su casa, está el hermano con la hermana, porque así pasa muchas veces, se quedan solas o se quedan solteras, muchas de las dos hermanas, y una vive con la otra, una tiene 85 y la otra 80, ¿no? Entonces, y en la casa están peleando y peleando. Entonces, la idea no es pues que te vayas de la casa, la idea es que con el psicólogo haya una reestructuración de cómo afrontar este problema. Los problemas van a seguir, el problema, lo que te va a enseñar el psicólogo es a entender el impacto emocional que debe de tener un problema sobre ti. Pues tal vez puedas escuchar lo que dice, puedas renegar, escuchas nomás y después te retiras a tu habitación y comienzas a hacer otra actividad. Entonces, hubo la pelea, pero el impacto emocional ya es diferente. Entonces, eso es lo que necesita realizar una reestructuración de los conceptos y eso es lo que tiene que explicarle el psicólogo. Pero hay un problema y si tienes demencia, doctor, y si no me entiende, entonces, esto debe de abarcar otras condiciones extras, no solo reestructuraciones, no solo el replanteamiento de ideas previamente aprendidas, sino toda una terapia, ¿no? Eh, las terapias interpersonales, las terapias pueden ser terapias individualizadas y terapias grupales, donde lo que se enfoca o lo que se adiestra a las personas es a las terapias, a la comunicación entre varias personas. Muchas veces estas personas pueden ser personas retraídas. Entonces lo que necesitamos es que esta persona tenga una nueva actitud, una nueva forma de desempeño frente a otras personas. Entonces, las terapias pueden ser terapias, habitualmente son los dos tipos, las terapias grupales y las terapias eh, perdón, terapias grupales y las terapias personalizadas, ¿no? Es más o menos en lo que trata la psicoterapia. Y un tercer tipo de actividad o que se tiene que realizar, si es que se puede, que es la psicoeducación. En la psicoeducación ya está más dirigida a la familia, porque hay que explicarle a la familia de qué trata la enfermedad y cómo esta persona puede actuar frente al paciente deprimido. Y por último, y ya para terminar, el tratamiento farmacológico, que antes de iniciar el tratamiento farmacológico hay que tener en cuenta que la persona adulto mayor va a tener ciertos cambios que van a actuar sobre la farmacocinética y la farmacodinamia. En la farmacocinética, donde cambio, vamos a ver que podemos tener problemas a nivel de la absorción del medicamento que habitualmente no tiene mucho impacto clínico. Puede sí haber alteraciones, pero el impacto clínico, el resultado final, no es tan importante. Los problemas en la distribución, lo que nos puede generar son problemas de mayor dosis, o sea, que se necesite menos dosis para un paciente, porque
que la dosis estándar puede generar efectos secundarios o efectos tóxicos. El metabolismo, también tener cuidado, no solo porque la capacidad metabólica del paciente es más reducida, sino porque hay una interacción entre medicamentos. Medicamentos que actúan o que necesitan de la misma vía metabólica, una de ellas va a utilizar la vía metabólica, mientras que la otra no se va a metabolizar y al no metabolizarse va a estar más tiempo en el organismo, ¿no? Y problemas de eliminación, especialmente en los pacientes que tienen falla renal. Entonces, algunas cositas antes de prescribir un medicamento a un paciente adulto mayor es pues tener cuidado porque los pacientes adultos mayores son muy sensibles a los medicamentos, que muchas veces vamos a necesitar comenzar con dosis más pequeñas porque el efecto va a ser muy intenso y también para verificar el efecto secundario. No va a ser que el efecto secundario a más dosis sea más marcado, entonces mejor dar a dosis más pequeñas, ¿no? Eh, También entender que el organismo o el cuerpo del paciente es más difícil o tiene una capacidad de adaptación más lenta. Muchos de los fármacos, recordemos, antidepresivos son considerados como fármacos de riesgo de caída. Entonces uno le da el medicamento y el cuerpo no tolera la dosis de medicamento y es más difícil que controle los problemas de marcha y equilibrio que pueda traer este tratamiento antidepresivo, ¿no? Entonces comenzamos la dosis, siempre tratar de comenzar la dosis más lenta y ir titulando lentamente hasta poder alcanzar la dosis o concentraciones que requiere el paciente. El tiempo de vida media también es más largo en los pacientes adultos mayores, lo que implica una mayor duración y concentraciones en plasma y los efectos adversos también son más comunes. Por ejemplo, no es un antidepresivo porque ustedes no utilizan antidepresivos, pero sí tal vez se han chocado con un antihistamínico tipo clorfenamina. A alguna persona la clorfenamina les da sueño, pero en el adulto mayor lo puede dejar dormido un día y medio, ¿no? Y encima despierta desorientado, hablando incoherencias. Entonces lo que a nosotros más jóvenes solo es mayor sueño, mayor somnolencia, en el adulto mayor llega incluso al delirio. ¿Qué medicamentos utilizamos para la depresión en los adultos mayores? El más común son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y el más usado y el más recomendado es la sertralina. Pero como todo, tiene efectos secundarios, así que siempre decirle al paciente y al familiar cuáles son los posibles efectos secundarios y cuáles todavía los puede tolerar o cuáles debería de suspender el medicamento antes que esto progrese. Es muy común que muchos de los efectos secundarios vayan desapareciendo mientras la dosis del paciente va yendo o el cuerpo, el organismo del paciente se vaya adaptando al nuevo medicamento. Por ejemplo, la sequedad de boca, que es un problema común, mientras más días utiliza el paciente, este problema se va haciendo más intenso, ¿no? Los subduales, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, que también son bastante eficaces, son los fármacos de segunda o tercera elección en los pacientes adultos mayores. Ya no utilizamos antidepresivos tricíclicos por los efectos secundarios. Los inhibidores de la monoamina oxidasa tampoco son los que utilicemos, a no ser que los dos anteriores no hayan hecho efecto, ¿no? Otros medicamentos que sí utilizamos, por ejemplo, la mirtazapina. Pero la mirtazapina lo utilizamos por este efecto, porque aumenta el apetito, hay mayor ganancia de peso y da somnolencia. Como muchos de los síntomas del adulto mayor es que no comen y que no duermen, entonces mirtazapina muchas veces nos ayuda a mejorar estos síntomas que no se puede producir. Ahora, recordar también que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina producen hiporexia y dan insomnio. Entonces, la combinación de sertralina con mirtazapina tal vez es una de las combinaciones más comunes que se utilizan en adultos mayores para contrarrestar los efectos secundarios de los CIRS, ¿no? Y eso sería todo. Siendo la 1:04, ¿tienen alguna pregunta en estos últimos
minutos. Creo que no. Y aparte que ya tienen que ir a almorzar porque en un ratito comienza la práctica. Bueno, doctores, eso ha sido todo por el día de hoy y ya nos volvemos a encontrar el jueves en la noche que les dicto las dos últimas teorías de del curso. Listo, nos vemos, cuídense hasta el día jueves.